La fuerza de la oración. Última parte del libro El instrumento de la oración, por Edward McKendry Bounds. Cuando la libélula rompe su caparazón y se reviste de una limpia armadura de zafiro, su peregrinación es 1 o 2 días soleados sobre los campos y pastos húmedos de rocío, y sin embargo, nada puede superar la maravillosa belleza con la que está adornada. Ninguna flor en la tierra tiene un azul más rico que el color puro de su coraza. Así, en la alta esfera espiritual, la más completa belleza espiritual puede obtenerse en el menor tiempo, y el joven puede morir con 100 años en carácter y gracia. David Brainerd. Dios no se ha limitado a los días bíblicos para mostrar lo que puede hacerse a través de la oración. En tiempos modernos, también se le ve como el mismo Dios que escucha la oración como antes. Aún en estos últimos días no se ha dejado sin testimonio. Tanto la biografía religiosa como la historia de la Iglesia nos proporcionan muchos ejemplos notables e ilustraciones sorprendentes de la oración, su necesidad, su valor y sus frutos, todo lo cual tiende al estímulo de la fe de los santos de Dios y los impulsa a orar más y mejor. Dios no se ha limitado a los tiempos del Antiguo y Nuevo Testamento para emplear a hombres de oración como sus agentes en el avance de su causa en la tierra, y se ha puesto bajo la obligación de responder a sus oraciones tanto como lo hizo con los santos de antaño. Una selección de estos santos de oración de tiempos modernos nos mostrará cómo valoraban la oración, lo que significaba para ellos y lo que significaba para Dios. Tomemos, por ejemplo, el caso de Samuel Rutherford, el predicador escocés, exiliado al norte de Escocia, que fue prohibido de predicar y desterrado de su hogar y su cargo pastoral. Rutherford vivió entre los años 1600. Fue miembro de la Asamblea de Westminster, director del New College y rector de la Universidad de St. Andrews. Se dice que fue uno de los predicadores más conmovedores y afectuosos de su tiempo, o quizás en cualquier época de la Iglesia. Los hombres decían de él siempre está orando, y con respecto a su oración y la de su esposa, alguien escribió: el que había escuchado a cualquiera de los dos orar o hablar, podría haber aprendido a lamentar su ignorancia. Oh, cuántas veces he sido convencido al observarlos del mal de la insinceridad ante Dios y de la falta de sabor en el discurso. Él oraba por su pueblo de tal manera que él mismo dice: allí luché con el ángel y prevaleció. Se le ordenó comparecer ante el Parlamento para responder a la acusación de alta traición, aunque era un hombre de logros académicos y genio raro. A veces estaba deprimido y melancólico. Especialmente fue este el caso cuando fue desterrado por primera vez y silenciado de predicar, pues había muchos murmullos y acusaciones en su contra. Pero sus pérdidas y cruces fueron tan santificadas que Cristo llegó a ser más y más para él. Maravillosas son las declaraciones de su estimación de Cristo. Este devoto hombre de oración escribió muchas cartas durante su exilio a predicadores, a funcionarios del Estado, a lores temporales y espirituales, a hombres y mujeres honorables y santos, todas respirando una intensa devoción a Cristo, y todas nacidas de una vida de gran devoción a la oración. El ardor y anhelo por Dios han sido características de las grandes almas en todas las épocas de la Iglesia, y Samuel Rutherford fue un ejemplo sorprendente de este hecho. Él fue un ejemplo viviente de la verdad de que aquel que ora siempre estará envuelto en devoción y unido a Cristo en lazos de santa unión. Luego estaba Henry Martyn, erudito, santo misionero y apóstol en la India. Martyn nació el 18 de febrero de 1781 y zarpó hacia la India el 31 de agosto de 1805. Murió en Tokal, Persia, el 16 de octubre de 1812. Aquí hay una parte de lo que dijo sobre sí mismo mientras era misionero. Qué conocimiento del hombre y familiaridad con las Escrituras, y qué comunión con Dios y estudio de mi propio corazón deberían prepararme para la terrible obra de ser un mensajero de Dios en asuntos del alma. Dijo uno de este consagrado misionero: oh, poder emular sus excelencias, su elevada piedad, su diligencia, su superioridad al mundo, su amor por las almas, su ansiedad por aprovechar todas las ocasiones para hacer el bien a las almas, su penetración en el ministerio de Cristo y su temperamento celestial.
Estos son los secretos de la maravillosa impresión que causó en la India. Es interesante y provechoso notar algunas cosas que Martin registra en su diario. Aquí hay un ejemplo. Los caminos de la sabiduría parecen más dulces y razonables que nunca, dice, y el mundo más insípido y afrentoso. Lo principal que lamento es mi falta de poder y de fervor en la oración secreta, especialmente cuando intento interceder por los paganos. El calor no aumenta dentro de mí en proporción a mi luz. Sí, Henry Martin, tan devoto, ardiente y orante, lamentaba su falta de poder y de fervor en la oración. ¿Cómo debería nuestra oración fría y débil humillarnos hasta el polvo? ¡Ay, cuán raros son tales hombres de oración en la iglesia de nuestros días! Nuevamente citamos un registro de su diario. Había estado bastante enfermo, pero se había recuperado y estaba lleno de gratitud porque había agradado a Dios restaurarle la vida y la salud. No es que haya recuperado mi fuerza anterior, dice, pero me considero suficientemente restaurado para continuar mi viaje. Mi oración diaria es que mi reciente castigo tenga su efecto deseado y me haga, el resto de mis días, más humilde y menos confiado en mí mismo. La confianza en mí mismo me ha llevado a terribles extremos, y sin la graciosa intervención de Dios sería mi perdición eterna. Parece que ahora siento este mal de mi corazón más que cualquier otro. En la oración, o cuando escribo o converso sobre el tema, Cristo me parece mi vida y mi fuerza. Pero en otros momentos soy descuidado y audaz, como si tuviera toda la vida y la fuerza en mí mismo. Tales negligencias de nuestra parte son una disminución de nuestras alegrías. Entre las últimas entradas en el diario de este consagrado misionero encontramos lo siguiente. Me senté en el huerto y pensé, con dulce consuelo y paz, en mi Dios, en soledad, mi compañero, mi amigo, mi consolador. Oh, cuándo el tiempo dará lugar a la eternidad. Noten las palabras, en soledad, lejos de los bulliciosos lugares de los hombres, en un lugar solitario, como su Señor, salió a meditar y a orar. Breve como en este resumen, basta para mostrar cuán plena y fielmente Henry Martin ejerció su ministerio de oración. Lo siguiente bien puede servir para concluir nuestro retrato de él. Al ponderar diariamente las Escrituras, con oración, se fue haciendo más y más maduro en su ministerio. La oración y las Santas Escrituras eran esos pozos de salvación de los cuales extraía diariamente el agua viva para su alma inmortal sedienta. Verdaderamente puede decirse de él que oraba siempre con toda oración y súplica en el Espíritu, y velaba en ello con toda perseverancia. David Brainerd, el misionero de nativos norteamericanos, es un ejemplo notable de un hombre de oración dedicado a Dios. Robert Hale habla de él de esta manera. Tal paciencia invencible y abnegación, tal humildad profunda, prudencia exquisita, industria incansable, tal devoción a Dios, o más bien, tal absorción de toda el alma en el celo por la gloria divina y la salvación de los hombres, es difícil de igualar desde la época de los apóstoles. Tal era el intenso ardor de su mente que parece haber difundido el espíritu de un mártir sobre los incidentes comunes de su vida. El doctor E. J. Gordon habla así de Brainerd. Al pasar por Northampton, Massachusetts, entre el antiguo cementerio, quité la nieve que cubría la lápida y leía estas simples palabras. Consagrado a la memoria de David Brainerd, el fiel y devoto misionero de los indios Susquehanna, Delaware y Stockbridge, de América, quien murió en esta ciudad el 8 de octubre de 1717. Eso era todo lo que había en la lápida. Ahora bien, este gran hombre hizo su mayor obra a través de la oración. Estaba en lo profundo de esos bosques, solo, incapaz de hablar el idioma de los indios, pero pasaba días enteros literalmente en oración. ¿Por qué oraba? Sabía que no podía alcanzar a estos salvajes, porque no entendían su idioma. Si quería hablar, debía encontrar a alguien que pudiera interpretar vagamente su pensamiento. Por lo tanto, sabía que todo lo que pudiera hacer dependía absolutamente de Dios. Así que pasaba días enteros orando simplemente para que el poder del Espíritu Santo viniera sobre él de manera tan evidente que estas personas no pudieran resistirse ante él.
¿Cuál fue su respuesta? Una vez predicó a través de un intérprete borracho, un hombre tan intoxicado que apenas podía mantenerse en pie. Eso era lo mejor que podía hacer. Sin embargo, decenas se convirtieron a través de ese sermón. Solo podemos explicarlo por el tremendo poder de Dios detrás de él. Este hombre oraba en secreto en el bosque. Poco tiempo después, William Carey leyó su vida e, impulsado por ella, fue a la India. Payson la leyó cuando era un joven de más de 20 años y dijo que nunca había sido tan impresionado por algo en su vida como la historia de Brainerd. Murray McCain la leyó y también quedó impresionado. Pero todo lo que me importa es enfatizar este pensamiento, que la vida oculta, una vida cuyos días se pasan en comunión con Dios, tratando de alcanzar la fuente de poder, es la vida que mueve al mundo. Aquellos que viven tales vidas pueden ser pronto olvidados. Puede que no haya nadie que pronuncie un elogio sobre ellos cuando mueran. El gran mundo puede no tomarlos en cuenta, pero, con el tiempo, la gran corriente de sus vidas comenzará a notarse, como en el caso de este joven que murió alrededor de los 30 años. El espíritu misionero del siglo XIX se debe más a las oraciones y consagración de este hombre que a cualquier otro. Y sin embargo, lo más notable es que Jonathan Edwards, quien lo cuidó todos esos meses mientras moría lentamente de tuberculosis, también dijera: «Doy gracias a Dios que en su providencia fue que muriera en mi casa, para que yo pudiera escuchar sus oraciones, presenciar su consagración y ser inspirado por su ejemplo». Cuando Jonathan Edwards escribió ese gran llamado a la cristiandad para unirse en oración por la conversión del mundo, que ha sido el llamado de las misiones modernas, sin duda fue inspirado por este misionero moribundo. Del espíritu de David Brainerd, John Wesley dio este testimonio: «Prediqué y luego hice una colecta para las escuelas de indios en América. Se ha recolectado una gran suma de dinero, pero ¿convertirá el dinero a los paganos? Encuentren predicadores del espíritu de David Brainerd y nada podrá resistir ante ellos. Pero sin esto, ¿qué harán el oro o la plata? No más que el plomo o el hierro». Algunas selecciones del diario de Brainerd serán de valor para mostrar cómo era él. «Mi alma sintió una preocupación placentera pero dolorosa», escribe, «de no pasar algunos momentos sin Dios. Oh, que siempre viva para Dios. Por la noche me visitaron algunos amigos y pasamos el tiempo en oración y en conversación que tendía a la edificación. Fue un tiempo de consuelo para mi alma. Sentí un ardiente deseo de pasar cada momento con Dios. Dios es indescriptiblemente bondadoso conmigo continuamente. En el pasado me ha dado una dulzura inexpresable en el cumplimiento del deber. Frecuentemente mi alma ha disfrutado mucho de Dios, pero ha estado lista para decir: «Señor, es bueno estar aquí», y así me he entregado a la pereza mientras vivía de la dulzura de mis sentimientos. Pero últimamente Dios ha permitido que mi alma esté hambrienta casi continuamente, de modo que he estado lleno de una especie de dolor placentero. Cuando realmente disfruto de Dios, siento que mis deseos de Él son más insaciables y mi sed de santidad más inagotable. Oh, que pueda sentir hambre continua y no ser rezagado, sino más bien animado por cada ráfaga de Canaán, para avanzar en el camino estrecho hacia el pleno disfrute y posesión de la herencia celestial. Oh, que nunca pierda el tiempo en mi viaje celestial. Parece como si un pecador tan impío como yo nunca pudiera llegar a esa bendición de ser santo como Dios es santo. Al mediodía anhelé la santificación y la conformidad con Dios. Oh, eso es lo único, el todo. Hacia la noche disfruté de mucha dulzura en la oración secreta, de modo que mi alma anhelaba llegar a ese país celestial, el bendito paraíso de Dios. Si se pregunta cuál es el secreto del espíritu celestial de David Brainerd, su profunda consagración y su elevado estado espiritual, la respuesta se encontrará en la última frase citada anteriormente. Se dedicaba a mucha oración secreta y estaba tan cerca de Dios en su vida y espíritu que la oración producía mucha dulzura en su alma interior.
Hemos citado los casos anteriores como ilustrativos del gran hecho fundamental de que los grandes siervos de Dios son hombres dedicados al ministerio de la oración, que son agentes de Dios en la tierra que lo sirven de esta manera y que llevan a cabo su obra por este medio santo. Louis Harms, nacido en Hannover en 1809, y luego llegó un momento en que fue poderosamente convencido de pecado. Dijo: «Nunca había conocido lo que era el temor, pero cuando llegué al conocimiento de mis pecados, temblé ante la ira de Dios, de modo que mis miembros se estremecían». Fue poderosamente convertido a Dios al leer la Biblia. El racionalismo, una ortodoxia muerta y la mundanalidad dominaban a las multitudes alrededor de Hermannsburg, su ciudad natal. Su padre, un ministro luterano, murió y él lo sucedió. Comenzó con toda la energía de su alma a trabajar para Cristo y a desarrollar una iglesia de tipo puro y fuerte. El fruto pronto fue evidente. Hubo un avivamiento en todos los aspectos. La asistencia a los servicios públicos aumentó. El respeto por la Biblia creció. Las conversaciones sobre temas sagrados revivieron, mientras que la infidelidad, la mundanalidad y la ortodoxia muerta desaparecieron como una nube pasajera. Harms proclamó a un Cristo consciente y presente, el Consolador, en toda la energía de su misión, el avivamiento de la piedad y el poder apostólicos. Toda la vecindad se convirtió en asistentes regulares a la iglesia. El día de reposo fue restaurado a su santidad y santificado con devoción estricta. Se erigieron altares familiares en los hogares, y cuando sonaba la campana del mediodía, cada cabeza se inclinaba en oración. En muy poco tiempo, todo el aspecto del país cambió por completo. El avivamiento en Hermannsburg fue esencialmente un avivamiento de oración, producido por la oración y dando frutos de oración en una rica y abundante cosecha. William Carboso, un antiguo líder de la clase metodista, fue uno de los mejores ejemplos que los tiempos modernos han ofrecido de lo que probablemente era la vida religiosa de los cristianos en la era apostólica. Era un líder de oración, un líder de clase, un mayordomo y un fideicomisario, pero nunca aspiró a ser un predicador. Sin embargo, fue un predicador de primera calidad y un maestro en el arte y la ciencia de salvar almas. Fue un caso singular de un hombre que aprendió los rudimentos más simples tarde en la vida. Hasta los 75 años nunca había escrito una sola oración. Sin embargo, escribió cartas que llenarían volúmenes y un libro que fue considerado un clásico espiritual en la gran iglesia metodista mundial. No se cree que haya escrito ni una página ni una carta sobre ningún otro tema que no fuera la religión. Aquí hay algunas de sus breves declaraciones que nos dan una visión de su carácter religioso. Quiero ser más como Jesús. Mi alma tiene sed de ti, oh Dios. Veo que nada servirá, sino estar continuamente lleno de tu presencia y gloria. Este era el clamor constante de su alma interior, y este era el fuerte impulso interno que movía al hombre exterior. En una ocasión lo escuchamos exclamar: «Gloria a Dios, esta es una mañana sin nubes». Los días sin nubes eran naturales para su religión soleada y su espíritu alegre. La oración continua y dirigir toda su conversación hacia Cristo en cada compañía y en cada hogar era la ley inexorable que seguía hasta que fue llevado a su hogar celestial. En el aniversario de su nacimiento espiritual, cuando nació de nuevo, con gran gozo en su espíritu lo recordó y exclamó: «Bendito sea tu nombre, oh Dios, lo último ha sido lo mejor de todo. Puedo decir con Bunyan: he llegado a esa tierra donde el sol brilla de día y de noche. Te doy gracias, oh Dios mío, por este cielo, este elemento de amor y gozo, en el que mi alma vive ahora». Aquí hay una muestra de las experiencias espirituales de Carboso, de las cuales tuvo muchas. A veces he tenido momentos de visitas notables de la presencia del Señor, dice. Recuerdo bien una noche, estando en la cama, cuando fui tan lleno, tan abrumado por la gloria de Dios, que aunque hubiera 1000 soles brillando al mediodía, el resplandor de esa gloria divina habría eclipsado todo. Me vi obligado a gritar de alegría. Era el poder abrumador de la gracia salvadora. Fue entonces cuando recibí nuevamente la impresión del sello y las arras del Espíritu en mi corazón.
Al contemplar como en un espejo la gloria del Señor, fui transformado de gloria en gloria por el Espíritu del Señor. El lenguaje se queda corto para dar una descripción de lo que experimenté allí. Nunca lo olvidaré, ni en el tiempo ni por toda la eternidad. Muchos años antes, fui sellado por el Espíritu de una manera algo similar. Mientras caminaba un día, me sentí impulsado a apartarme en el camino público y bajo el dosel del cielo me incliné para orar. No llevaba mucho tiempo orando con Dios antes de ser tan visitado por Él que quedé abrumado por la gloria divina y grité hasta que se me podía escuchar a distancia. Era un peso de gloria que parecía incapaz de soportar en el cuerpo, y por eso clamé, quizás imprudentemente, Señor, detén tu mano. En este glorioso bautismo, estas palabras llegaron a mi corazón con un poder indescriptible. Te he sellado para el día de la redención. Oh, anhelo ser lleno más de Dios. Señor, despiértame más en serio. Quiero ser más como Jesús. Veo que nada me servirá, sino estar continuamente lleno de la presencia y la gloria divina. Sé que todo lo que tú tienes es mío, pero quiero sentir una unión cercana. Señor, aumenta mi fe. Tal era William Carboso, un hombre cuya vida estaba impregnada del espíritu de oración, que vivía de rodillas, por así decirlo, y que pertenecía a esa compañía de santos orantes que ha bendecido la tierra. Jonathan Edwards debe ser contado entre los santos de oración, uno a quien Dios usó poderosamente a través de la oración. Como en el caso del gran hombre de Nueva Inglaterra, la pureza de corazón debe estar arraigada en los cimientos de todo hombre que es un verdadero líder de sus semejantes y un ministro del Evangelio de Cristo, y un practicante constante en el santo oficio de la oración. Aquí se presenta una muestra de las declaraciones de este poderoso hombre de Dios en forma de una resolución que formuló y escribió. Resuelvo, dice, a ejercitarme en esto toda mi vida, es decir, con la mayor apertura para declarar mis caminos a Dios y abrir mi alma a Dios. Todos mis pecados, tentaciones, dificultades, tristezas, temores, esperanzas, deseos y cada cosa y cada circunstancia. No nos sorprende, por lo tanto, que el resultado de una oración tan ferviente y honesta lo llevara a registrar en su diario. Era mi lucha continua día y noche, y mi constante pregunta era cómo podría ser más santo y vivir más santamente. El cielo que deseaba era un cielo de santidad. Seguí con mi búsqueda ansiosa de más santidad y conformidad a Cristo. El carácter y la obra de Jonathan Edwards fueron ejemplos de la gran verdad de que el ministerio de la oración es el agente eficaz en toda obra y vida verdaderamente ordenada por Dios. Él mismo da algunos detalles sobre su vida cuando era un niño. Bien podría ser llamado el Isaías de la dispensación cristiana. En él se unían grandes poderes mentales, una piedad ardiente y una devoción al estudio, igualada solo por su devoción a Dios. Eso es lo que dice sobre sí mismo. Cuando era niño, solía orar 5 veces al día en secreto y pasar mucho tiempo en conversaciones religiosas con otros niños. Solía reunirme con ellos para orar juntos. Así es la voluntad de Dios, por su maravillosa gracia, que las oraciones de sus santos sean un medio grande y principal para llevar a cabo los designios del reino de Cristo en el mundo. Oré mucho por los ministros y por la Iglesia de Dios. Los grandes poderes de la mente y el corazón de Edwards se ejercitaron para lograr una unión en la oración extraordinaria del pueblo de Dios en todas partes. Su vida, esfuerzos y carácter son una ejemplificación de su declaración. El cielo que deseo, dice, es un cielo pasado con Dios, una eternidad pasada en la presencia del amor divino y la santa comunión con Cristo. En otra ocasión dijo, el alma de un verdadero cristiano parece una pequeña flor blanca en la primavera, baja y humilde en el suelo, abriendo su seno para recibir los agradables rayos de la gloria del sol, regocijándose en un rapto tranquilo, difundiendo una fragancia dulce, permaneciendo pacífica y amorosamente en medio de otras flores. Nuevamente escribe, una vez, mientras cabalgaba en el bosque por mi salud, habiendo bajado de mi caballo en un lugar apartado, como era mi costumbre caminar para la contemplación divina y la oración, tuve una visión que para mí fue extraordinaria.
de la gloria del Hijo de Dios como mediador entre Dios y el hombre, y de su gracia y amor maravillosos, grandes, puros y dulces, y su mansedumbre y su gentil condescendencia. Esta gracia, que parecía tan tranquila y dulce, también apareció grande sobre los cielos. La persona de Cristo apareció inefablemente excelente, con una excelencia lo suficientemente grande como para absorber todo pensamiento y concepción, lo cual continuó, según puedo juzgar, alrededor de 1 hora. Me mantuvo la mayor parte del tiempo en un torrente de lágrimas y llorando en alta voz. Sentí un ardor en el alma por ser, no sé cómo expresarlo de otra manera, vaciado y aniquilado, postrado en el polvo, estar lleno solo de Cristo, amarlo con todo mi corazón. Como fue con Jonathan Edwards, así es con todos los grandes intercesores. Llegan a esa condición santa y electa de mente y corazón mediante una dedicación total a Dios, a través de periodos de revelación divina para ellos, marcando épocas distintas en su historia espiritual, épocas que nunca olvidarán, en las que la fe se eleva con alas como de águila y recibe una visión nueva y más plena de Dios, un agarre más fuerte de fe, una visión más dulce y clara de todas las cosas celestiales y eternas, y una bendita intimidad y acceso a Dios. Edward Bones no solo oraba bien para poder escribir bien sobre la oración, oró durante largos años por temas a los que los cristianos complacientes rara vez dan importancia. Oró por objetivos que los hombres de menos fe están dispuestos a llamar imposibles. Sin embargo, de estas vigilias de oración solitarias y continentales, año tras año surgió una enseñanza sobre la oración igualada por pocos hombres. Escribió de manera trascendente sobre la oración porque era trascendente en su práctica. C.L. Chilton. Lady Maxwell fue contemporánea de John Wesley y un fruto del metodismo en sus primeras etapas. Era una mujer refinada, culta y de profunda piedad. Al separarse completamente del mundo, buscó y encontró la experiencia religiosa más profunda, y fue una mujer completamente apartada para Dios. Su vida fue una oración, de consagración completa a Dios, viviendo para bendecir a otros. Era conocida por sus hábitos sistemáticos de vida que influían y controlaban su religión. Su tiempo era economizado y ordenado para Dios. Se levantaba a las 4 de la mañana y asistía a la predicación a las 5. Después del desayuno, realizaba un servicio familiar. Luego, de 11 a 12 del mediodía, observaba un tiempo de oración intercesora. El resto del día lo dedicaba a la lectura, las visitas y actos de benevolencia. Sus tardes las pasaba leyendo. Por la noche, antes de retirarse, se realizaban servicios religiosos para la familia, y a veces se dedicaban a alabar a Dios por sus misericordias. Rara vez Dios ha sido servido con más inteligencia o desde una experiencia más rica, un ardor más noble y una nobleza de alma más profunda. Fuertemente espiritual y ardientemente apegada a la doctrina de Wesley, de la dedicación completa, la buscó con persistencia y un celo que nunca decaía. La obtuvo por la fe y la oración, y la ilustró en una vida tan santa y perfecta como es dado a los mortales alcanzar. Si esta gran característica de la enseñanza de Wesley tuviera hoy modelos y maestros con el profundo entendimiento espiritual y la excelencia de Fletcher de Madeleine y Lady Maxwell de Edimburgo, no habría sido tan mal entendida, sino que se habría recomendado a los buenos y puros en todas partes por medio de vidas santas. El diario de Lady Maxwell ofrece algunos consejos valiosos sobre la oración secreta, la experiencia santa y la vida consagrada. Una de las entradas dice lo siguiente: últimamente me siento dolorosamente convencida de que no oro lo suficiente. Señor, dame el espíritu de oración y de súplica. Oh, qué motivo de agradecimiento es tener un Dios bondadoso a quien acudir en toda ocasión. Usen y disfruten este privilegio y nunca podrán ser miserables. ¿Quién da gracias por este privilegio real? Pon a Dios en todo, su sabiduría, poder, control y seguridad. Oh, qué privilegio indescriptible es la oración. Demos gracias por ello. No experimento todo el poder de la oración que deseo. Así vemos que el remedio para no orar es orar. La cura para orar poco es orar más. La oración puede obtener todas las cosas necesarias para nuestro bien.
Para esta excelente mujer, la oración abarca todas las cosas e incluía todo. A una de sus amigas más íntimas le escribe: desearía poder proveerte de una sirvienta adecuada, pero es un asunto difícil. Tienes mis oraciones por ello, y si me entero de alguna, te lo haré saber. Un asunto tan pequeño como la falta de una sirvienta para una amiga era para ella un evento no demasiado insignificante como para llevarlo a Dios en oración. En la misma carta, le dice a su amiga que desea más fe. Clamen con fuerza por ella y aviven el don de Dios que hay en ustedes. Ya fuera una necesidad pequeña y secular como una sirvienta, o una gran gracia espiritual, la oración era el medio para alcanzar ese fin y suplir esa carencia. No hay nada, escribe a un querido corresponsal, tan dañino para el sistema nervioso como la ansiedad. Devora las entrañas y debilita todo el cuerpo, y lo que es más que todo, entristece al Espíritu Santo. Su remedio nuevamente para un mal común era la oración. ¿Cómo nos libera la oración de las preocupaciones al traer a Dios para que nos alivie, posea y sostenga? Por nada estéis afanosos, dice el apóstol, Filipenses 4, versículos 6 al 7. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La figura es la de una guarnición sitiada y angustiada, incapaz de proteger el fuerte de los enemigos que lo asaltan, en la cual se vierten refuerzos fuertes. En el corazón oprimido, distraído y desanimado, la verdadera oración trae a Dios, quien lo mantiene en perfecta paz y perfecta seguridad. Esto Lady Maxwell lo entendía plenamente en teoría, pero lo que era mejor, lo entendía experimentalmente. Cristo Jesús es la única cura para el cuidado indebido y la ansiedad excesiva del alma, y aseguramos a Dios su presencia y su paz mediante la oración. El cuidado es tan natural y fuerte que solo Dios puede expulsarlo. Se necesita a Dios, la presencia y la personalidad de Dios mismo, para expulsar el cuidado y entronizar la quietud y la paz. Cuando Cristo entra con su paz, todos los temores atormentadores se van. La trepitación y las ansiedades angustiantes capitulan ante el reinado de la paz, y todos los elementos perturbadores se marchan. Los pensamientos ansiosos y el cuidado asaltan el alma, y la debilidad, el desánimo y la cobardía están dentro. La oración se refuerza con la paz de Dios, y el corazón es guardado por Él. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Isaías 26, versículo 3. Todo ahora es seguridad, quietud y confianza. El efecto de la justicia será la paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Isaías 32, versículo 17. Pero para asegurar esta gran paz, la oración debe convertirse en súplica personal, insistente y enérgica, y la acción de gracias debe florecer plenamente. Nuestra condición expuesta del corazón debe ser llevada al conocimiento de Dios por medio de la oración y la súplica, con acción de gracias. La paz de Dios guardará los corazones y los pensamientos, fijos y sin temor. La paz profunda, inagotable, amplia, fluyendo como un río entrará. Refiriéndose nuevamente a Lady Maxwell, la escuchamos decir: Dios me está enseñando diariamente más simplicidad de espíritu y me hace dispuesta a recibir todo como su regalo inmerecido, y a llamarlo por todo lo que necesito según lo necesito, y Él suple mis necesidades de acuerdo con las necesidades existentes. Pero ciertamente he sentido más de esto en los últimos 18 meses que en periodos anteriores. Deseo orar sin cesar. Veo la necesidad de orar siempre y no desmayar. Nuevamente la escuchamos declarar: deseo estar mucho en oración, la necesito mucho. La oración de fe cierra o abre el cielo. Ven, Señor, y libra mi cautiverio. Si entendiéramos la necesidad de la oración como esta mujer santa, podríamos acompañarla en su ascenso santo. La oración verdaderamente cierra o abre el cielo. Oh, por una calidad de fe que pruebe al máximo el poder de la oración. Lady Maxwell expresa una gran verdad cuando dice: cuando Dios está obrando,
ya sea entre un pueblo o en el corazón de un individuo, el adversario de las almas también está trabajando especialmente. La creencia en lo primero debería evitar el desánimo, y el temor a lo último debería motivarnos a orar mucho. Oh, el poder de la oración fiel, vivo por la oración. Que ustedes prueben su eficacia soberana en cada caso difícil. Encontramos un registro entre los escritos de Lady Maxwell que nos muestran que en la oración y la meditación obtuvo visiones ampliadas de la plena salvación de Dios, y lo que así se descubre, la fe sale tras ello, y según su fuerza son sus retornos. Diariamente siento la necesidad de la preciosa sangre de aspersión, dice, y habito continuamente bajo su influencia, y siento muy sensiblemente su eficacia soberana. Es por la fe momentánea en esta sangre sola que soy salva del pecado. La oración es mi principal ocupación. Si esta última declaración, la oración, la principal ocupación, hubiera sido una vez cierta para el pueblo de Dios, este mundo habría sido, para este tiempo, un mundo completamente diferente, y la gloria de Dios, en lugar de ser tenue, sombría y solo en puntos, ahora brillaría con un resplandor y un poder universales y sin rival. Aquí hay otro registro de su oración ardiente y fiel. Últimamente he sido favorecida con un espíritu de oración más ardiente que casi nunca antes. Necesitamos estudiar estas palabras, favorecida con un espíritu de oración más ardiente, porque son palabras profundas. El espíritu de oración ardiente y su aumento, y el espíritu de oración más ardiente, todo esto es de Dios. Se dan en respuesta a la oración. El espíritu de oración y el espíritu más ardiente son el resultado de la oración secreta ardiente e insistente. En otra ocasión, Lady Maxwell declaró que la oración secreta era el medio por el cual obtenía el mayor beneficio espiritual. Realmente lo pruebo como un privilegio especial, dice. No podría vivir sin ello, aunque no siempre encuentro consuelo en ello. Todavía deseo ardientemente una esfera de utilidad más amplia y encuentro reconfortante aprovechar las oportunidades que se me presentan. Una esfera de utilidad más amplia es ciertamente un tema apropiado para la oración intensa, pero esa oración siempre debe ser acompañada de una mejora en las oportunidades presentes. Muchas páginas podrían llenarse con extractos del diario de Lady Maxwell sobre la importancia vital y la naturaleza del ministerio de la oración, pero debemos abstenernos. Durante muchos años estuvo en ardiente súplica por una ampliación de su esfera de utilidad, pero todos estos años de oración ardiente pueden condensarse en una declaración. Toda mi alma ha estado sedienta de una esfera de acción más amplia, dice, de acuerdo con las promesas de un Dios fiel. Durante estas últimas semanas he sido llevada a suplicar con fervor por más santidad. Señor, dame ambas cosas, para que pueda alabarte. Estas dos cosas, por las que esta mujer piadosa oraba, deben ir juntas. Son una sola y no deben separarse. El deseo de un campo de trabajo más amplio sin el deseo acompañante de un aumento de consagración es peligroso y puede ser supremamente egoísta, el producto del orgullo espiritual. John Fletcher, también contemporáneo de John Wesley, estuvo íntimamente asociado con el fundador del metodismo. Era un erudito de cortesía y refinamiento, un pensador fuerte y original, elocuente en sencillez y en verdad. Lo que lo calificó como un líder espiritual fue su fe sumamente grande en Dios, su cercanía a Él y su perfecta seguridad de una relación querida e incuestionable con su Señor. Fletcher tenía convicciones profundas respecto a la verdad de Dios, una comunión profunda y perpetua con su Señor y Salvador, y era profundo y humilde en su conocimiento de Dios y en su experiencia cristiana. Era un hombre de profunda percepción espiritual en las cosas de Dios, y su total seriedad, su verdad y su consagración lo marcaron como un hombre de Dios, bien equipado por todas las cosas para ser un líder en Israel. La oración incesante fue la señal y el secreto de la santidad de Fletcher, su poder e influencia. Toda su vida fue una oración. Tan intensamente estaba su mente fija en Dios, que a veces decía, no me levantaría de mi asiento sin elevar mi corazón a Dios.
Un amigo relató el hecho de que cada vez que se encontraban su primer saludo era «¿Te encuentro orando?». Si estaban hablando de teología, en medio de la conversación, él interrumpía abruptamente y decía «¿Dónde están nuestros corazones ahora?». Si se mencionaba la mala conducta de alguna persona ausente, él decía «Oremos por él». Se decía que incluso las paredes de su habitación estaban manchadas por el aliento de sus oraciones. Espiritualmente, Madeleine era un desierto árido y desolado cuando él fue a vivir allí, pero fue tan revolucionado por sus oraciones que floreció y brotó como el jardín del Señor. Un amigo suyo escribió así sobre Fletcher: «Muchos de nosotros hemos ido con él a un lugar apartado, y allí permanecimos por 2 o 3 horas, luchando como Jacob por la bendición, orando uno tras otro. Y lo he visto en estas ocasiones tan lleno del amor de Dios que no podía contenerse más, y exclamaba: «Oh Dios mío, detén tu mano o el vaso estallará». Toda su vida fue una vida de oración. John Foster, un hombre de elevada piedad y profunda devoción a Dios, en su lecho de muerte, habló así sobre la oración cuando estaba a punto de partir de esta vida: «Orad sin cesar» ha sido la frase que se repetía en mis pensamientos silenciosos, y estoy seguro de que debe ser, mi práctica hasta la última hora consciente de mi vida. Oh, porque no fue mi práctica durante ese largo, indolente e inanimado medio siglo pasado, a menudo pienso con tristeza en la diferencia que habría hecho en mi vida. Ahora queda tan poco tiempo para una vida espiritual genuina y efectiva. La Reforma del siglo XV debe su origen a la oración. En toda su obra de vida, comenzada, continuada y terminada, Martín Lutero fue constante en la oración. El secreto de su extraordinaria actividad se encuentra en esta declaración: «Tengo tanto trabajo que hacer que no puedo seguir adelante sin dedicar 3 horas diarias de mi mejor tiempo a la oración». Otra de sus frases fue: «Se necesita meditación y oración para ser un teólogo», mientras que su lema diario era: «El que ora bien, ha estudiado bien». En otra ocasión, confesó su falta. «Esta mañana fui breve y superficial en la oración», dijo. «¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? Recordemos que la fuente de la decadencia en la religión y la prueba de la decadencia en la vida cristiana se encuentra justo aquí, en oraciones breves y superficiales. Tal oración denota y asegura el distanciamiento de Dios». William Wilberforce dijo una vez de sí mismo: «He estado desvelándome demasiado, y por eso he tenido solo una media hora apresurada para mí. Estoy flaco, frío y duro. Sería mejor que dedicara más tiempo, digamos 2 horas o 1 hora y media, diariamente a los ejercicios religiosos». Debe ser muy hábil y habituado a la oración prolongada aquel cuyas oraciones breves no son superficiales. Las oraciones breves hacen vidas superficiales. Una oración más prolongada obraría como magia en muchas vidas espirituales decaídas. Una vida santa no sería algo tan difícil y raro si nuestras oraciones no fueran tan breves, frías y superficiales. George Mueller, ese hombre notable de fe simple pero fuerte en Dios, un hombre de oración y lectura de la Biblia, fundador y promotor del famoso orfanato en Inglaterra, que cuidó de cientos de niños huérfanos, dirigió la institución únicamente por fe y oración. Nunca le pidió nada a nadie, sino que simplemente confió en la providencia de Dios, y es un hecho notorio que nunca les faltó nada bueno a los residentes del hogar. De su periódico siempre excluyó los asuntos de dinero, y las dificultades financieras no tenían cabida en él. Tampoco mencionaba las sumas que le habían dado, ni los nombres de quienes hacían contribuciones. Nunca habló de sus necesidades a otros ni pidió una donación. La historia de su vida y la historia de este orfanato leen como un capítulo de las Escrituras. El secreto de su éxito se encuentra en esta simple declaración hecha por él: «Fui a mi Dios y oré diligentemente, y recibí lo que necesitaba». Ese fue el simple curso que siguió. No había nada en lo que insistiera con mayor seriedad que en que, sin importar cuáles fueran los gastos, por muy repentinamente que aumentaran, no debía pedir nada. No había nada en lo que se deleitara más y mostrara más seriedad al contar en que había orado por cada necesidad que se presentaba en su gran obra. Su obra fue de una oración continua y muy insistente,
y siempre afirmó con confianza que Dios lo había guiado en todo. Una prueba más fuerte de una providencia divina y del poder de la fe simple y de la oración respondida no se puede encontrar en la historia de la Iglesia o en la biografía religiosa. En una ocasión, al escribirle a un amigo, John Wesley ayuda, insta y ora, como veremos en lo siguiente de su propia pluma. ¿Han recibido un destello de luz desde lo alto, una chispa de fe? Si así es, no la dejen escapar, aférrense por su gracia a esa prenda de su herencia, vengan tal como están, y vengan con valentía al trono de la gracia. No necesitan demorarse. Incluso ahora, las entrañas de Jesús se conmueven por ustedes. ¿Qué tienen que ver con el mañana? Yo los amo hoy. ¿Y cuánto más los ama Él? Él aún se complace de sus ovejas descarriadas y anhela llevarlos a su redil. Hoy escuchen su voz, la voz de aquel que habla como ningún hombre ha hablado. Las búsquedas de Madeleine Guyon después de Dios fueron sinceras y sus anhelos fueron fuertes y fervientes. Ella acudió a un devoto fraile franciscano en busca de consejo y consuelo. Expresó sus convicciones y le contó de su larga e infructuosa búsqueda. Después de que ella terminó de hablarle, el fraile permaneció en silencio por algún tiempo, en meditación y oración interior. Luego le dijo: «Sus esfuerzos han sido infructuosos, porque han buscado afuera de lo que solo pueden encontrar dentro. Acostúmbrense a buscar a Dios en su corazón, y no fallarán en encontrarlo». Cuando Dios ha prometido especialmente algo, dijo Charles Finney, estamos obligados a creer que lo recibiremos cuando oremos por ello. No tienen derecho a poner un sí y decir, Señor, si es tu voluntad, dame tu Espíritu Santo. Esto es insultar a Dios. Poner un sí en la promesa de Dios cuando Dios no lo ha puesto allí es equivalente a acusar a Dios de ser insincero. Es como decir, oh Dios, si estás hablando en serio al hacer estas promesas, concédenos la bendición por la que oramos. Podemos concluir adecuadamente citando una palabra de Adoniram Judson, el notable misionero en Birmania. Hablando del poder predominante de la oración, dijo: «Nada es imposible para la industria», dijo uno de los 7 sabios de Grecia. Cambiemos la palabra industria por oración perseverante, y el lema será más cristiano y más digno de adopción universal. Dios ama tanto la oración insistente que no dará mucha bendición sin ella. Dios dice, «He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, ¿no la conocerán? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará». La fuerza de la oración, por Edward McKendry Bounds. Última parte del libro El instrumento de la oración. Colgado en el madero.